hay dos términos con respecto a las aproximaciones. Uno es aproximar, que para aproximar, por ejemplo, si yo tengo el número 2,16, como este número es mayor que 5, yo puedo decir que este número se parece, este signo significa equivale a o aproximadamente 2,2, ¿ok? Porque cuando es más grande que 5, el anterior aumenta 1. Por ejemplo, si yo tuviera 3,9, puedo decir que esto aproximadamente es 4. Si quisiera hacer una aproximación. Ese es el concepto de aproximar. El concepto de truncar un decimal tiene que ver con lo corto en el lugar que va. Si yo busco en la calculadora el número pi, que no es muy difícil, sencillamente aprieto la tecla que dice pi, esta tecla me va a decir que pi es igual a 3,1415,9,26,54. Fíjense que yo les dije que era Por eso la próxima 14,16. 16. ¿Por qué? Porque este 9 me aumenta en 1 este 5. Entonces, lo que hice fue aproximar. Yo aquí aproximé a pi. Pero si yo lo quiero truncar, puedo decir que pi es 3,1415. Esto es truncar. Corto en el decimal que va con el valor que va y no me interesa más nada. Decido cuántos decimales quiero y lo corto exactamente en el que quiero. Si yo quisiera establecer un valor de pi con un decimal, trunco y me queda 3,1. En el caso de pi, si quisiera truncar, va a ser el mismo valor para truncar que para aproximar, porque como el que va después del 1 es un 4, ese me dejaría, como es menor, me lo va a dejar menor a 5, me va a dejar ese 1 en 1. A partir de 5 es cuando cambia al número que le sigue. Esto que hice acá fue aproximar y esto que hice acá fue truncar. O sea que la diferencia entre truncar y aproximar va a tener que ver directamente con cómo corto los decimales, ¿sí? El número pi es un número que ustedes tienen que haber conocido en la primaria porque tiene relación con la circunferencia y el diámetro. El perímetro y el diámetro. Pi es la cantidad de veces que entra el diámetro en el perímetro de la circunferencia. Perímetro, área y volumen. Ahí me salieron las tres magnitudes. El perímetro es una magnitud lineal, o sea, voy a medir, por ejemplo, con 1 centímetro. Para medir con 1 centímetro una circunferencia se me complica, pero una magnitud lineal va a ser una longitud. Supongo que alguno en algún momento habrá comprado cosas como cerámicas. Por ejemplo, si lo que quieren hacer es un piso y tienen que calcular los metros cuadrados de arena que necesitan según lo que ustedes quieren cubrir. Si ustedes quieren calcular los metros cuadrados de una habitación, suponiendo que esto que tengo acá fuera el plano de una habitación, esto sería, por ejemplo, el largo y esto sería el ancho. A ver si puedo. Y entonces lo que ustedes van a hacer es largo por ancho y esta magnitud va a ser una magnitud cuadrada. Por ejemplo, si la longitud la trabajamos en metros, esto va en metros, esto va en metros, esto va a ir en metros cuadrados. Hago largo por ancho. Supongamos, tengo una habitación de 3x3, un dormitorio de 3x3, lo que estoy teniendo es un dormitorio que tiene 9 metros cuadrados, ¿sí? Y para sacar volumen, el volumen
volumen, sepan por favor disculpar mis dibujos horrorosos, pero intenta hacer una cajita o algo similar. Las magnitudes que voy a tener acá son largo, ancho, y esta de acá le llaman altura o profundidad. Altura. Puede ser altura o profundidad, da lo mismo. Acá lo que vamos a hacer, supongamos que ya no me interesa solamente saber la superficie, asumamos que lo que tengo es, por ejemplo, una pileta, y sé, por decir algo, que mi pileta tiene 3×3, o sea que voy a tener que ponerle 9 metros cuadrados, por ejemplo, de cerámica, por decir algo. Pero lo que quiero saber es cuánta agua va a entrar en esa pileta. Lo que voy a hacer es a esos 9 los voy a multiplicar por la profundidad. Supongamos que tiene 1,80 m, por decir algo, de profundidad. Tengo 3×3 por 1,80 m, voy a hacer 9 por 1,80 y el resultado me da 16,2. O sea, si esto fuera 3, esto fuera 3 y esto fuera 1,80, el cálculo que voy a hacer es 3 por 3 por 1,80, esto me da 16,2, y si yo trabajé en metros, esto es metros, esto es metros, esto es metros, esto es metro, y como dice metro por metro por metro, metro por metro por metro, eso es Metros metro cúbicos. O sea que aquí voy a tener metros cúbicos, y esta habla de superficies o áreas, y esta de aquí habla de volúmenes. En esta primera parte del trabajo de racionales lo que habíamos hecho era ver cuáles eran los números naturales, enteros, los racionales, que los podíamos escribir como fracción, cómo se llamaba cada uno de los tipos de fracciones según numerador y denominador y la relación, las fracciones mixtas, que una fracción no es otra cosa más que un cociente. Luego lo que hicimos fue relacionar el entero negativo con la fracción, el fraccionario positivo, el negativo, el natural. Este ejercicio nos dio bastante trabajo porque teníamos que razonar y relacionar los diferentes conjuntos numéricos. O sea, si es un entero, por ejemplo, -3, ¿cómo hago para pasarlo a fracción? Creo que a esta altura ya la mayoría ha logrado relacionar a los números con las fracciones. Luego, este otro de aquí también nos había dado mucho trabajo porque era un ejercicio de razonar quién es mayor, quién es menor y quién es igual. Esto de aquí lo teníamos que razonar más que nada para poder saber esto de si están más a la izquierda o más a la derecha, si son más chicos o más grandes, y la relación que van a tener con la recta numérica. Este de acá fue tremendo para la mayoría porque lo que se estaba pidiendo era que pensaran y que se desestructuraran de lo que es la receta matemática, en donde hay una inecuación se resuelve así o una ecuación se resuelve de tal forma, y lo que se estaba pidiendo era que razonaran cuáles eran los valores de los números que cumplían con las condiciones según el signo. Lo que me quedo como más importante aquí es que lo que ustedes tienen que saber es que siempre que les aparece una letra, estamos hablando de un número genérico, un número que podemos decir, ah, esto vale tanto, y si vale cuánto, ¿qué pasa? Y si vale cuánto, ejemplo, a ver, si este X vale 1, este otro va a valer 1. Entonces, 1 sobre 1, ¿es mayor a 1? No, 1 sobre 1 es 1, por lo tanto es igual, no es mayor. ¿Y puedo cambiar a este número por algún número natural que me cumpla con esta condición? No,
no voy a tener ningún número natural que haga que una fracción sea menor, la fracción sea mayor que el entero que sea igual al denominador de esa fracción. Y así sucesivamente. Luego de este ejercicio, vimos un poco de teórico, vimos cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide. La suma y la resta suele ser la que ustedes tienen más dificultades. Lo que no tengo que olvidar es que para sumar o restar fracciones, lo que necesito es que los denominadores sean el mismo. Si no tengo el mismo denominador, no lo puedo sumar o restar. Entonces, siempre lo que voy a buscar es, si tengo el mismo denominador, si yo tengo A sobre B más C sobre B, lo que voy a hacer, en realidad más o menos me da lo mismo si es suma o resta, lo que voy a hacer es dejar el denominador y sumar o restar los numeradores, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, 1/2 más 3/2, lo que hago es dejo los medios abajo y arriba sumo. 1 más 3, esto es 4, esto me va a dar 4/2. 4/2. Y simplifico, esto me da 2, resultado final 2. Entonces, mientras yo tenga el mismo denominador, no habría mayores inconvenientes. El tema es cuando no tengo el mismo denominador. Si no tengo el mismo denominador, lo que yo sugiero, que a mí me resulta práctico, es, por ejemplo, multiplicar. Yo tengo que hacer que todos estos números se vuelvan un denominador común. Para que yo consiga un número para multiplicar arriba y abajo, lo que voy a hacer es multiplicar estos dos. 3 por 5, 15. Y si lo agrego arriba, lo agrego abajo. ¿Listo? Si yo quiero ver aquí, lo que voy a hacer es este con este. Es 2 por 5, 10. Fíjense que acá ya tengo 30 y acá también tengo 30, porque estoy trabajando con los que no tengo. Y acá en último lugar, si lo agrego arriba, lo agrego abajo y voy a trabajar con los dos que me quedan. 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto me quedó 30, 30 y 30. Acá conseguí un 30. Ya tengo el mismo denominador, ahora puedo trabajar. Arriba es 1 por 15, 15, 1 por 10, 10, 1 por 6, 6, y acá me quedan 25, 31 30avos. Este número no lo puedo simplificar porque no tiene divisores comunes y se quedaría ahí. Bien, pero siempre que voy a sumar o a restar, lo que necesito recordar en fracciones es que para suma y resta siempre, 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 siempre necesito el mismo denominador. Si por lo que sea, ustedes deben haber escuchado el término mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Si yo no puedo encontrar el mínimo común múltiplo de 3 números porque no recuerdo cómo hacerlo, esta forma de multiplicar por los que me faltan, lo que sí es seguro es que me va a dar un múltiplo. No sé si es el mínimo, pero va a ser un múltiplo de los 3. Y luego siempre tengo como recurso simplificar. Si alguien tiene dudas en alguno de los puntos, por favor me corta. Acá estaban los de las raíces. ¿Alguien tiene dudas? No, hasta ahora lo que explicó no, yo no. Ok. En esta parte de las raíces, lo que explica es que la raíz va a ser distributiva, que lo que está representando es buscar un número que elevado, en este caso al cuadrado, me dé lo mismo. Es el mismo concepto que estábamos trabajando antes, solamente que ahora lo tenemos que hacer en numerador y denominador. Si no tenemos ningún índice, eso se lee al cuadrado, y si en la medida que tengamos, el 3 se va a leer raíz cúbica,
a partir del 4, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Bien, en esta otra partecita de aquí abajo, lo que teníamos eran las propiedades. En la raíz, si tengo la misma raíz, en este caso son raíces cuadradas, y tengo multiplicado, lo que es distributiva, o sea, voy a poder unir. Esto significa, si yo tengo, por ejemplo, raíz de 4 por raíz de 9, nosotros sabemos que la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, el resultado de esto es 6, ¿estamos de acuerdo? Ok, lo que te está diciendo aquí es que la raíz es lo mismo que yo haga 9 por 4, esto me va a dar 36. Raíz de 36. Raíz cuadrada de 36. La raíz de 36 es 6. En Claro. realidad aquí no va un igual, sino que son dos formas de calcular distintas, ¿ok? Esto sería la raíz de 36 y la raíz de 36 es 6. Esto me puede llegar a servir en casos en los que yo no pueda calcular las raíces de manera individual. Luego, estas de acá, lo que me dicen es que si tengo una raíz de otra raíz, como estábamos hablando al principio, lo que puedo hacer es dejo la base o el radicando y a la raíz le voy a poner el índice resultante de multiplicar los dos índices que tenía afuera. El módulo, que esto de acá, estas barras que están acá, se leen como módulo, eso significa la distancia que me separa a un número de 0. Yo acá tengo una recta, acá tengo el 0, acá tengo una distancia A, para este lado tengo la misma distancia menos A. La distancia que me separa de 0, eso va a ser el módulo de A, que va a ser el mismo para positivo y negativo. Si yo acá tengo 2 y acá tengo menos 2, la distancia que separa el menos 2 del 0 es 2. ¿Se entiende eso? El menos 2 está a 2 lugares del 0. Por eso es tan importante cuando ustedes dicen, pero le pifié solamente en un signo. Dicen ustedes, no pasa nada. Era 2 y puse menos 2. O era menos 2 y puse 2. Bueno, le pifiaste por 4, porque si era este número y vos tenías que estar acá, tu distancia es el doble. Claro. Si era 10 y vos pusiste menos 10, o al revés, le pifiaste por 20. No es solo un signo. Estás exactamente al doble de distancia. Además, con esto de que yo siempre les digo que no es lo mismo tener que deber, ¿no? No es lo mismo tengo 15.000 que debo 15.000. Esta barra, la barra de módulo, el módulo de A va a ser igual que el módulo de menos A, y este resultado siempre es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay distancias negativas. O sea que de menos A más A es 4 la distancia sería. La distancia entre menos 2 y 2 es 4, sí. Luego, esta de las rectas la expliqué varias veces, creo que ya en varios videos. La idea era que ustedes pudieran determinar qué valores de fracciones les iban a dar a esto. Lo que tenía que quedar claro era que en caso de que quedaran fracciones que se podían simplificar, había que simplificarlas, y que no a todos les tenía que dar lo mismo, porque eso iba a depender de la escala que ustedes utilizaron. Bien, lo importante de esto es poder rescatar términos como doble, y cuando dice doble, lo que estamos diciendo que es por 2, mitad, la mitad es dividido 2, producto es multiplicación, triple es por 3,
Mitad de la resta divídanlo por el inverso. El inverso, si ustedes tienen un número, por ejemplo, A sobre B, el inverso va a ser siempre a la menos 1 y esto significa que van a dar vuelta la fracción. Esto es el concepto de inverso. El opuesto de algo es lo que tiene el signo contrario. Por ejemplo, si ustedes tienen menos 2, el opuesto va a ser 2. Si tenía signo negativo, va a pasar a tener signo positivo. Cociente, como vimos muy al principio, habla de división. Ustedes dirán, ¿cuándo vimos eso, profe? Cuando dijimos que la división era dividendo, divisor, cociente y resto. Cuando nosotros hablamos de este algoritmo, dijimos que esto era el cociente. Lo mismo que con el producto. Cuando dijimos que tenías A por B y te daba C, a esto le dijimos que era un factor, que también dijimos que se llamaba multiplicando. Esto era otro factor que dijimos que se llamaba multiplicador y este se llama producto. Eso lo deberían tener todos en la carpeta. Entonces, cuando hablamos de producto, estamos hablando de multiplicación. Cuando hablamos de cociente, estamos hablando de división. La otra vez hablaba no sé con quién, que me decía, tuvimos que buscar en carpetas de años anteriores porque no recordábamos cómo hacer. Todo lo que está acá, ustedes tienen recursos en la carpeta, tanto para entenderlo como para poder resolverlo. Lo que pasa que a veces uno, por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de placer, por lo que sea, no revisa para atrás y se queda como, ¿qué significa? Bien, cociente hace referencia a división, producto hace referencia a la multiplicación, inverso es dar vuelta el número, el opuesto es cambiarle el signo. Luego, esta operación de acá, la mayor parte de ustedes me la entregó ya resuelta, o sea, me ponían aquí los números y a otra cosa. La mayoría no desarrolló los cálculos. ¿Y cómo sé yo que ustedes saben que realmente esas son las cuentas? Lo que les habría faltado en el ejercicio 20 es poner las cuentas. ¿Cómo sé yo? Y bueno, lo que tienen que hacer es tratar de ver. Acá tienen una división, o sea que si separan en términos van a hacer esto primero. Acá tienen también una división, pero con otro resultado. Y acá ustedes van a tener que hacer primero, o sea, es un solo término, pero van a tener que resolver primero la suma. Este de aquí tiene el mismo formato del A y de la B, pero lo que les está dando es 2,6. 2,6 es lo mismo que 26 dividido 10 y eso es 13 quintos. Si ustedes lo hicieron y el resultado de esto les dio 13 quintos, entonces está correcto. Y luego este de acá va a tener el mismo formato de la C, pero me tiene que dar otro resultado, por lo cual la lógica indica que voy a tener que cambiar el orden de los términos. Aquí quisiera detenerme un ratito con las potencias y ese es el último.